Primera de Crónicas, capítulo 21, todo el capítulo 21 lo vamos a leer. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Sagrada Escritura así: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo Joab: añada a Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Y habló Jehová a Gad, y vidente de David, diciendo: y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David. Y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Y Ornán respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro.
Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Todos el 30. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Pueden sentarse, mis hermanos. El pasaje paralelo a Primera de Crónicas 21 es Segundo de Samuel 24, todo el capítulo 24. Ahí se cuenta lo mismo y se añaden unos detalles, pero también se omiten otros detalles. Lo primero que me toca decir es esto. Cuando Jehová, el Dios nuestro, quita su gracia de nosotros y aparta su amparo de nosotros, quedamos ipso facto expuestos a la ira de Satanás y de sus demonios. Preguntemos entonces, ¿qué hace posible que la gracia de Dios se aparte del creyente? ¿Qué hace posible que la protección divina se aparte de un cristiano o de una cristiana? Y la respuesta rotunda es la práctica del pecado. El punto es el censo. David mandó a censar al pueblo de Israel, no habiendo recibido orden, no habiendo recibido sanción o beneplácito de parte del Señor. El número de Segunda de Samuel 24 muestra una discrepancia con el número dado en Primera de Crónicas 21:5 en 300,000 hombres. Parece que hubiese una discrepancia, pero no la hay, y vamos a explicarla. Podemos decir que leyendo de manera detenida, responsable, haciendo indagación en el par de capítulos, en la historia, en esta página de la historia de Israel, entendemos que esta discrepancia en número es solo aparente. Según Primera de Crónicas 27, hubo 12 divisiones de generales que mandaban mensualmente, y el deber de esos 12 generales era guardar al rey. 12 divisiones. Cada una de esas divisiones tenía un cuerpo de 24,000 soldados. Así que en su conjunto formaban 288,000 soldados. Aparte había un destacamento especial de 12,000. Estos 12,000 asistían a los 12 príncipes de las 12 tribus mencionadas en el mismo capítulo. Así que el número llega a ser 300,000, no 288,000. A 288,000 le sumo 12,000 y la suma me da exactamente 300,000. Ahora bien, en Primera de Crónicas que hemos leído, vemos que el número junta a estos con los demás, diciendo así: y hallóse en todo Israel que sacaban espada 11 veces 100,000. 11 veces 100,000 es 1,100,000. En tanto que el autor de Samuel considera solo 800,000. Además de las tropas antes mencionadas, había también un ejército que observaba sobre la frontera con los filisteos al norte. Y este ejército estaba compuesto de 30,000 hombres, como se ve en el capítulo 6, versículo 1 de Segunda de Samuel, los cuales parece haber sido incluidos en el número de 500,000. Así que si yo leo Segundo de Samuel 24 y leo todo el libro, específicamente el capítulo 24, y leo en contraste o en paralelo Primera de Crónicas 21 y todo el libro de Primera de Crónicas, entiendo que no hay ninguna discrepancia, sino que el autor de Samuel omite un detalle y
ese detalle aparece en el libro. Así que no hay ninguna contradicción. No la hay. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a entrar en el detalle de esta observación. Dijimos y reiteramos, ¿qué ocurre al hombre de Dios o a la mujer de Dios cuando la gracia divina es retirada? ¿Qué ocurre al creyente cuando la gracia divina se retira? Ahora el Señor, al garete, a la topa tolondra, irresponsablemente, contradiciendo su palabra, quita de ti, quita de mí su gracia divina. No, porque Dios no es mentiroso. El libro de Romanos plantea una grande verdad. En el capítulo 3 dice que no hay hombre bueno. Todos hemos pecado, todos nos hemos apartado. Si estamos en la gracia divina, si estamos en el Evangelio, es porque el Señor en tiempo aceptable, en día de salvación, envió a su Espíritu Santo a convencernos de pecado y a traernos a su presencia. Sea la gloria a Dios y de nosotros el gozo de servirle, porque nosotros no buscamos a Dios. Nadie nunca buscó de Dios, ninguno de nosotros, sino que el Señor nos buscó a nosotros primero. Y nosotros dijimos que sí. Amén. ¿Cuántos dijeron que sí? Amén. Yo dije que sí, y me acuerdo cuándo. ¿Qué es aquello que hace que Dios retire su gracia? El pecado, la práctica del pecado, el no hacer su voluntad, el ser desobediente. Hablemos del censo, porque aquí habla de censo. Y me toca aclarar algo. En el acto de levantar un padrón o una lista, o en el acto de hacer un censo de un pueblo, en ese acto no hay nada malo, no hay mal. Al contrario, es útil saber qué cantidad de hombres hay, con cuánto pueblo se cuenta. El lío no era el contar. Vamos a dar un ejemplo. Vamos, si yo leo, alguien que me lea Génesis 13:16. Génesis 13:16. Léanmelo en alta voz, por favor. El que tenga Biblia que busque. He aquí el primer grande tropiezo, y espero que en la escritura te recuerde o te haga entender una lección, y es esta. El pueblo de Israel, a quien el rey David mandó a censar, estaba llamado a ser como el polvo de la tierra, a crecer, a multiplicarse en un pequeño territorio comparado con la totalidad de la tierra, y en un poco tiempo comparado con la existencia de pueblos anteriores al pueblo de Israel. Como el polvo de la tierra. ¿Por qué David iba a detener un mandamiento divino? Y lo estaba haciendo. Vamos a Génesis 15:5. ¿Qué dice la palabra? Entonces lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió: así será tu descendencia. Pues bien, Génesis 3:16 tiene una comparación, que la descendencia de Israel sería como el pueblo de la tierra, en tanto que Génesis 15:5 dice que serían como las estrellas del firmamento. En pocas palabras, el pueblo que David mandó a censar estaba llamado a crecer y crecer y crecer grandemente. ¿David acaso ignoraba esta grande verdad? No. Como judío nacido en medio de judíos, de madre judía, de padre judío, seguramente fue circuncidado al 8º día de nacido, seguramente fue levantado en el temor de Jehová, seguramente conocía la ley como todo judío antiguo y moderno también. Así que no ignoraba lo que estaba haciendo. ¿Por qué lo hizo? El enumerar a Israel implicaba falta de confianza en la promesa divina. Esto fue el pecado. Vamos a hablar de promesas. No, hay días en los cuales el Espíritu Santo no se te revela. Hay días en los cuales no hay palabra de ciencia. Hay días en los cuales no hay palabra de sabiduría. Hay días en los cuales no hay profecía, no hay éxtasis, no hay sueños, no hay visitación de ángeles que se le presentan a uno. Hay días en los cuales lo que hay es calor, angustia, angustiadores te rodean.
En los días durante los cuales no hay rema o revelación específica de Dios a nuestra vida acerca de un asunto en particular, ¿qué nos toca hacer? Recordar lo que ya el Señor nos ha revelado por la palabra. Recordar la palabra que el Señor nos ha dado con respecto a asuntos familiares, personales y eclesiásticos. Y mientras el Señor no me ha dicho nada más nuevo, entonces me moveré en lo que ya me mostró, en lo que ya yo sé, en lo que es para mí una realidad. El Señor me habló y me reveló. Por ejemplo, a mí el Señor me dijo en revelación hace ya décadas, se me reveló y me dijo, apareció un ser delante de mí y con la mano diestra apuntó así y me dijo: Wilfrido, aunque haya 2 o 3, te toca predicar la palabra del Señor. Un mandamiento, yo no lo puedo olvidar. Y aun cuando hoy existiese o estuviese aquí uno solo, me tocaría predicar con el mismo entusiasmo como si estuviese en un estadio lleno. Porque es para el Señor, no para el hombre. Otro ejemplo, el Señor en revelación puntual nos ha dicho, nos ha mostrado un río, mostró un río y el río lleno de gente y la gente llegaba aquí a este lugar. Yo lo creo y no puedo moverme de manera contraria, distinta a esto, aun cuando mis ojos vean lo que vean y mis oídos escuchen lo que quieran escuchar. Me moveré según la revelación divina, según la palabra que nos ha dado el Señor. Por ejemplo, de madrugada el Señor a mi esposa y a mí, a la pastora y a mí, nos hemos enseñado en temor cómo tenemos que buscar más sillas y cómo gente se atiborra allí y allá y allá, y nos damos cuenta que el lugar es insuficiente. No me moveré por lo que vea, me moveré por lo que el Señor me ha mostrado y ha prometido. He ahí el problema de muchos cristianos evangélicos, que como el Señor hoy no ha hablado, entonces el culto estuvo malo. Como el Señor no ha hablado, entonces debo estar en pecado. No todos los días el Señor se te mueve de esa manera. Fíjate la benevolencia que el Señor ha tenido con nosotros, que aun cuando, como dice Pablo, no andamos por vista, sino por fe. Por ser la vista el más conspicuo de los sentidos físicos, nosotros no andamos por lo que Dios muestre, sino que en obediencia a su palabra andamos por fe. 11:6 de Hebreos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Conociendo lo que el Señor ya nos ha revelado, pase lo que pase, venga lo que venga, me moveré, no por lo que yo vea, escuche, por lo que venga del valle, de la montaña, del mar, sino por lo que el Señor ya nos ha revelado y nos ha mostrado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. He aquí la invitación que la palabra nos hace hoy: no movernos fácilmente por ningún sentimiento humano, no movernos por lo que esté ocurriendo, el tornado, el huracán, el tsunami o cualquier otro fenómeno físico, no movernos por nada de lo que socialmente ocurra en nuestro país, no, sino tener en cuenta que el faro se llama Jesucristo el Señor, y la palabra que Él nos ha dado es la verdadera guía para nosotros. Lámpara a nuestros pies es la palabra, lumbrera al camino, dice la palabra del Señor. El Salmo 119, en el verso 9, que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En el 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es la palabra, no es el sentimiento humano. La obra de Dios no se hace por sentimientos humanos, por muy bonitos que ellos sean. Son humanos, no vienen de Dios. Es la guía perfecta de la palabra, corroborada por el Espíritu Santo. Denle un aplauso a la gloria de Jehová. Si David sabía que la promesa del Señor para el patriarca Abraham fue: tu descendencia será como el polvo de la tierra, tu descendencia será como las estrellas del firmamento, ¿por qué David mandó a censar al pueblo? ¿Por qué lo hizo? Así que el pecado de David por la enumeración del pueblo consistía en satisfacer su ego, su orgullo personal, averiguando cuántos guerreros con cuántos guerreros contaba él, porque quería hacer una incursión bélica. Él era guerrero, sus manos estaban ensangrentadas, había derramado sangre, era guerrero. Quería saber con cuánto pueblo contaba, con cuántos que sacaban espada podía contar. ¿Para qué? Para hacer una incursión. ¿Para qué? Para iniciar una gesta bélica. ¿Para qué? Para conquistar más territorio. Pero también yo veo otro propósito aquí en el censo de David. Otra razón, ¿sabes cuál pudo haber sido?
instituir un sistema regular y permanente de impuestos que él creía necesario para el mantenimiento de la monarquía. Porque para mantener una guerra se necesita dinero. Y era una especie de cuento cuántos hay y luego hago un impuesto y con este dinero sostengo la monarquía y puedo ir a la guerra contra otros reyes. Mira bien, el capítulo 30 del Éxodo narra un censo. El censo del capítulo 30 de Éxodo es sancionado, respaldado, permitido por Dios con un propósito. Así que el censo, por el censo mismo, no fue el pecado de David. Fue que David hizo un censo no guiado por el Señor. El Señor no lo mandó a hacer. No lo mandó a hacer. Y lo que el Señor no te manda a hacer, ¿por qué hacerlo? ¿Quién me lee Éxodo 30, 16? Tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de Dios. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestra persona. El dinero de las expiaciones, esa palabra, esa orden vino del Señor. Vino del Señor. Vino del Señor y Moisés la llevó a cabo. Así que la diferencia está en el propósito de cada censo. Yo comparo el censo que hizo David, que mandó a hacer David, con el censo del capítulo 30 y qué diferencia enorme hay. El censo del capítulo 30 fue guiado por el Señor con un propósito santo. Narra capítulo 30 de Éxodo un censo. Dios no estaba enojado de que el pueblo fuese enumerado. El pueblo fue enumerado con el propósito expreso de levantar un impuesto para el santuario y el dinero reunido le fue propicio a este propósito. Dice el dinero de las expiaciones, Éxodo 30, 16. Todo dependía del propósito del censo. El del capítulo 30 de Éxodo contaba con la bendición de Dios, con la venia del Señor, con la anuencia del Señor. El censo de Primera de Crónicas 21, del 1 al 27, no contó con la anuencia del Padre. ¿Quién mandó a David a hacer semejante locura? Nadie lo envió a hacer semejante locura. A su nombre. Ahora creo que ya entiende de qué estamos hablando. Gracias, Señor. Sea guiado por el propósito de saber con cuánta gente de guerra contaba, o guiado por el propósito de levantar un impuesto y de esta manera sostener la monarquía en la guerra que él estaba pensando llevar a cabo, lo hizo sin la guía divina. Dios no le dijo que lo hiciera. Ahora vamos a quedarnos con Primera de Crónicas 21. Vamos al versículo 6. Vamos a ser más puntuales ahora. Entre estos no fueron contados los levitas y los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Joab, el viejo general, le reconvino. La reconvención del Señor, la exhortación divina vino a través primero de un hombre, por la voz de un hombre. Joab entendía que lo que David estaba haciendo era abominable, despreciable, que no era guiado por el poder del Espíritu Santo. Le habló un hombre. La primera instancia, el primer paso lo dio Dios a través de un hombre, de un ser humano, de un compatriota de David, de un siervo de él. Le reconvino, pero no prestó atención. Como no prestó atención, entonces el Señor buscó a alguien más. David oía la voz de Dios. David era salmista. David tenía palabra profética. Sin embargo, por el enceguecimiento, por la ceguera que lo estaba matando, el Señor mandó a Gad. Vamos a leer el versículo 9. Y habló Jehová a Gad sirviente de David, diciendo. Es decir, el Señor tuvo que, mira los pasos que el Señor dio. Primero alguien bien cercano de él, un hombre de guerra como el viejo general Joab, le habló. David no hizo caso.
Así que envió a alguien más con una palabra. Con una palabra. Vamos a leer los versículos 11 y 12, por favor. Fue ante David y le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti 3 años de hambre o 3 meses de derrota ante tus enemigos con la espada de tus adversarios, o bien 3 días durante los cuales la espada de Jehová y la peste recorran la tierra, y el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé a quien me ha enviado. Alabado sea el Señor. La orden era perentoria. ¿No escuchaste a Jehová? Ahora te envío a un siervo mío para que te hable. Y la palabra que habló no fue arrepiéntete, sino ya escoge el castigo. Escógelo. Te doy A, B y C. Porque al que más se le da, más se le requiere. Y al que más se le confiere, más se le va a pedir. Quiero que alguien busque el pasaje paralelo, el capítulo 24 de Segundo de Samuel, y que me lea el versículo 13. Segundo de Samuel 24, 13. He ahí una aparente contradicción entre el relato del capítulo 24 de Segunda de Samuel y el capítulo 21 y su relato. Aparente contradicción. En el 21 de Primera de Crónicas leemos directamente 3 años, 3 meses, 3 días. Pero en el 24 de Segunda de Samuel leemos 7 años. ¿Cómo resolvemos esta contradicción? La historia de Israel nos lo cuenta. En el momento en el cual ocurrió esto, ya habían pasado 3 años de hambruna en Israel. 3. Y este evento tomó lugar en ese año. Es decir, los 3 años de hambruna que ya habían pasado, más el año en el cual ocurrió este hecho, da 4. Y 7 menos 4 da 3. No hay ninguna contradicción, porque el autor, el escribiente, el amanuense de Samuel contó desde antes del evento del pecado de David los años de la hambruna. 1, 2, 3 habían pasado, más el presente cuando esto ocurrió, y a futuro los 3 que vendrían. Esto corrobora que no hay ninguna contradicción. Ahora bien, qué benévolo el Señor con su siervo. Qué benévolo el Señor, pero qué recto también, qué drástico. Porque no le dijo: David, arrepiéntete. No le dijo eso. Le dijo directamente: escoge A, B o C. Un test de escogencia múltiple, la A, la B o la C. Y mira la degradación. 3 años, 3 meses, 3 días. ¿Quién me lee el versículo 13 de Primera de Crónicas, versículo 21? David respondió a Gad: estoy en grande angustia, prefiero caer en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, que caer en manos de los hombres. La experiencia le había enseñado a David que la pasión y la venganza humana no tienen límite, mientras que el Señor, el Padre eterno, conoce la clase y la extensión del castigo que cada uno de nosotros merece cuando pecamos. Él sabe que la clase de castigo que tú mereces, Él sabe la extensión del castigo que merece, pero Él no aparta su misericordia. Hace lo uno, que es corregirte, sin dejar de hacer lo otro, que es bendecirte. Bendiciéndote, te corrige, te disciplina, te pone arrinconado y te aclara que hiciste lo malo, y te añade que por cuanto Él te ha dado más de ti va a exigir. ¿Me hago entender, hermanos? ¿Por qué juegas con el Señor entonces? Actúas como si no hubieses escuchado la palabra. Actúas a la topa tolondra. Yo hago según yo quiero.
Sobre mi caballo yo y sobre yo mi sombrero, que es el eslogan del llanero colombiano y venezolano, del egocentrismo. Hago lo que me da la gana y qué. Y resulta que el cristiano evangélico, si es que lo es, no puede hacer lo que le da la gana. Antes, vamos a hablar del caso de Pedro. A Pedro le dijeron, cuando antes te ceñían los lomos e ibas a donde querías, ahora hay uno que ciñe tus lomos. Y resulta que no solo a Pedro, sino a usted y a mí nos ha acontecido antes de Cristo. ¿Qué no hacíamos? Andábamos en pecado, en delitos, andábamos de muerte en muerte, de peligro en peligro, y el Señor tuvo de nosotros misericordia. He aquí que hoy domingo el Señor nos ciñe los lomos y Él ordena que nosotros hagamos según su voluntad, si es que realmente somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, obedecemos. No mida el peso espiritual de un hijo de Dios o de una hija de Dios por los dones que tenga, dones de gracia del capítulo 12 de Romanos, dones de Cristo a la iglesia, capítulo 4 versículo 11 de Efesios, ni tampoco lo mida por el capítulo 12 de 1 de Corintios, los carismas o dones del Espíritu Santo a la iglesia, porque a lo mejor él tiene y ella tiene muchos, sin embargo la vida me habla de que hay enfermedad espiritual. No obedece, no se congrega, no hace caso al papá, no hace caso a la mamá, no se sujeta a la esposa no se sujeta al esposo, los hijos no se sujetan a los padres, y sin embargo tienen el remoquete, el alias de ser cristiano evangélico. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso significa la prueba de pruebas, la evidencia de evidencia que nosotros somos hijos de Dios es el hecho de que somos obedientes. Vamos a aplaudir al Señor de los obedientes. ¡A su nombre! Alabado sea el Señor. ¿Qué tal que un día de estos el Señor te llame y te diga, te ponga a escoger A, B o C? Señor, ¿y qué es la A? ¿Y qué es la B? ¿Y qué es la C? Si es que lo hace. Vamos a leer, alguien que por favor tenga la gentileza, la amabilidad de leer los versículos 14 y 15 de Primera de Crónicas 21. Versículos 14 y 15, ¿qué dicen? Mire lo que hizo David. David hizo algo aparentemente inocuo, es decir, sin daño, inofensivo, y sencillamente como siervo de Dios, como rey, el segundo rey sobre la monarquía israelita, hizo no la voluntad de Dios sino su propia voluntad. Fue egoísta, egocentrista, pensó en él, en su deseo, en su orgullo, en su ego inmenso, y no pensó en el Dios que le había tomado como siervo sobre Israel, y pecó de manera desagradable. Pensó que lo que había hecho era light, que era sin consecuencias, y a veces nosotros pensamos, decimos y hacemos cosas que aparentemente no tienen consecuencias fatales, y sí las van a tener. El Señor no da, nunca va a dar por inocente al culpable. Y el que conoce lo bueno y no lo pone por obra, eso se le es tenido por pecado. El Señor no pasó por alto el pecado de David, pero yo veo aquí en crescendo, en aumento, cómo el Señor se le reveló a David y lo enfrentó. Primero, evidentemente, fue Joab, el viejo general Joab, un hombre, alguien que estaba bajo el mando de David, que le habló, no le hizo caso. Segundo, envió a un vidente. En el contexto del Antiguo Testamento, un vidente no es sino un profeta, llámenlo igual, un profeta. Envió un profeta y le dijo, escoge tú el castigo. No le dijo arrepiéntete, sino escoge el castigo. Y por último, para que David se diese cuenta claramente, nítidamente, de la gravedad del pecado que cometió,
el Señor permitió que sus ojos fuesen abiertos y viera a un ángel destructor con una espada desenvainada apuntando a Jerusalén, y que supiese que 70,000 ya habían muerto por la pestilencia, de la cual no se nos da ningún detalle en qué consistía la pestilencia. No se nos da ningún detalle. Se nos dice que ese ángel recibió la orden y empezó a ejecutarla, y que el número de 70,000 murieron. No se nos da ningún detalle, sino la actitud del ángel. El ángel estaba enojado. Solo se menciona la pestilencia, que 70 murieron por ella. ¿En qué consistía? No sabemos. No sabemos. Pero en cambio el Señor le te da a ti y a mí detalles de una detalladísima descripción de la apariencia visible de este ángel destructor y su actitud amenazadora, porque llegó y mató a 70,000, y la espada la apuntó a Jerusalén, y la orden era destrúyela. El Señor tuvo que detenerlo, si no había sido destruida la ciudad de Jerusalén. Así que veo primero a alguien común y corriente. ¿En cuántas ocasiones el Señor nos habla a través del que tenemos al lado? Pero por terquedad, por orgullo, no aceptamos el consejo divino a través del que está cerca de nosotros. Hermano, no lo haga. No, lo que pasa es que... Y nos montamos en el encabritado caballo del orgullo, del ego, y no hacemos caso. Y como Dios tiene la mano metida, entonces envía a un profeta. Y a veces no hacemos caso a los profetas, a los videntes. El Señor me mostró esto y esto. Será sueño frijolero. Y si no te lo dicen en la cara, lo piensan, lo meditan y no lo escupen, pero está en su corazón. ¿Quién sabe que esto es acomodado? Seguramente Wilfrido mandó a este para que me dijera esto. Y acomodan y rechazan la palabra del Señor. Y cuando el ángel se aparece, el destructor, entonces, mamita mía, a correr, a pedir misericordia. Pastor, ore por mí. Pero cuando el hermanito común y corriente te habló y te dijo no hiciste caso por orgulloso, por orgullosa. Y vino una palabra a lo mejor de alguien de esta iglesia o de otra iglesia, en el sentido de que tenías que dejar de hacer lo que estabas haciendo. Tampoco hiciste caso y dijiste, ¿acaso no hay Espíritu Santo en mí? Y la actitud tuya fue la de Coré, Datán y Abiram, que dijeron, ¿acaso Moisés es el único que tiene espíritu aquí? Nosotros también tenemos espíritu. Y es cuando viene el problema, cuando el Señor airado da permiso para que un ángel destructor se acerque a ti y haga estragos. Un espíritu inmundo una vez se me presentó en forma de tornado, así como lo presentan los tornados que ocurren, por ejemplo, en el famoso corredor de tornados en Estados Unidos, en Kansas. Realmente no tocan el piso, no lo tocan, pero tienen la terrible fuerza de succionar a varias vacas y de un estado llevarlas a otro estado. Tractomulas las succionan, arrancan lo que encuentran a su paso. Así se me presentó. Y ¿sabe lo que me decía? Wilfrido, déjame entrar. Yo estaba en la puerta la cerré, la puerta de la iglesia, y puse unas tablas así y asado, y las clavé para más resistencia. Y estaba así yo, y ese espíritu me decía, ábreme la puerta. Y así, présteme atención, por favor. Ábreme la puerta, siquiera así, para que sepas lo que yo soy capaz de hacer. Pero no, como la palabra la predico yo, usted no me cree. Si fuera un puertorriqueño de afro y de hablado todo rimbombante, a lo mejor lo creerías. Si fuera un indio amazónico con pluma incluida, a lo mejor lo creerías. No esperemos que el ángel destructor se presente, que la ira de Jehová se desate. No lo esperes, no lo esperes. He visto a familias enteras destruidas por la mala decisión
como la de David. La de David fue una pésima decisión. ¿En qué estaba pensando David? En todo menos en el Señor. Tomó una mala decisión, pero le tocó pagar las consecuencias. Luego, ¿cómo vemos a David? Temeroso. El tabernáculo no estaba en ese lugar, estaba en Gabaón, pero no fue porque estaba temeroso, temió. Lo que vio fue a un ángel vestido de una túnica blanca de una sola pieza, como un relámpago, con una actitud de ira y una espada con la cual había matado 70,000, y la espada desenvainada apuntando a Jerusalén. Eso lo espantó. Allí se dio cuenta en un 100%, vio con claridad la envergadura de la consecuencia de su pecado. ¿Será que yo tengo que esperar necesariamente que haya una desgracia para despertar? Yo creo que no. Yo creo que no. Creo que no. Vamos a leer del 19 al 31. Primera de Crónicas, capítulo 21. ¿Quién me lee del 19 al 31, por favor? Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose, Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán brillaba el trigo, y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los pillos para leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y él se volvió a su espada a la vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Gracias, Señor. A un profeta comerciante, vendido, a Balaam. En él había espíritu de profecía. Y cuando quería maldecir, instado por un rey, a Israel, quería maldecirlo, proponía maldecirlo, y lo que de él salieran bendiciones para Israel. Ese mismo Balaam, profeta, le enseñó a Barak y a otros reyes circunvecinos a poner tropiezo a Israel. Les enseñó cómo fornicar y les enseñó a comer de lo sacrificado a los ídolos paganos. Así como Balaam, hay muchos locos en medio de nosotros. A Balaam el Señor lo llevó a un extremo en el cual una mula, el Señor le abrió el entendimiento a una mula y le dio lenguaje humano y le habló. Y Balaam en su terquedad iba en su camino y no se dio cuenta que delante de él un ángel destructor había desenvainado una espada, porque lo que venía para él era muerte. Y antes de la muerte, por causa de la espada del ángel, el Señor le abrió la boca y el entendimiento a la mula, y la mula le habló. Que ningún animal tenga que abrir la boca por nuestra terquedad.
Que escuchemos la voz del Señor de donde quiera que venga. ¿Cómo habla el Señor? De muchas maneras. Habla a través de él que va por la calle. Habla a través aún de la prostituta, aún del homosexual. A veces pasa cerca de uno y dan una palabra. Y aun cuando ellos están en pecado, la palabra que sale viene de Jehová para nosotros. Porque el Señor, cuando quiere bendecir a alguien, aún a Satanás mismo, lo emplea, lo usa para bendecir a quien él quiera bendecir. Amén. Jehová sigue hablando hoy. Sueños, éxtasis, visitación de ángeles, palabras audibles, voz en el corazón, palabra profética, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, diversas operaciones del Espíritu Santo. Pero también nos habla a través de la palabra. Y a veces nos habla a través de alguien que no tiene nada que ver con ninguna iglesia. Recuerdo a uno que decidió a modo propio dejar de asistir a su iglesia e ir a otra. El Señor no se lo reveló, sino que fue a modo propio, de su propio mal deseo, ir a la iglesia. Palabras de él, antes de llegar a la iglesia, pasó por un pequeño parque sucio y encontró a alguien de la calle, un pordiosero, un habitante de la calle, y lo llamó y le dijo: ¿por qué vas a una iglesia que no es la tuya? El Señor no te mandó a esta iglesia, devuélvete a la iglesia en la cual te puso el Señor. Una pregunta: ¿quién fue ese pordiosero que le habló? ¿No sería un ángel en forma de pordiosero que se le presentó? Dice Pablo: ¿quién sabe cuántas veces hemos hospedado ángeles? Yo añado, ¿y quién sabe en cuántas ocasiones habremos hablado con ángeles? Y cuenta, no nos hemos dado de semejante sobrenatural hecho. Dios sigue hablando hoy. ¿De qué otra manera habla? A través de las prédicas, a través del mensaje predicado, enseñado, explicado y aún del mensaje cantado. Dios sigue hablando hoy. ¿Cómo? Él habla a través de lo que te ocurre y de lo que me ocurre, a través de los hechos. Pero Jesús nunca deja de hablar. El Padre nunca deja de hablar. El Espíritu Santo nunca deja de hablar. El sordo soy yo, el sordo eres tú, pero el Señor nunca deja de hablar. A su nombre. Que el Señor nos abra los sentidos espirituales y podamos oír su dulce voz y hacer caso. Vamos a aplaudir al Señor, ¿o no, hermano? ¿Qué tuvo que hacer David? Primero decidir qué castigo le correspondía. ¿El de 3 años, el de 3 meses o el de 3 días? Él decidió: no, Señor, ponme tú la mano encima porque tú tienes misericordia. El hombre no tiene misericordia del hombre. ¿Y qué le toca hacer después de reconocer el pecado en el cual anduvo y en el cual metió a su pueblo? Él tuvo que levantar el altar. Tuvo que levantar el altar. En los días de grande apostasía en Israel había un profeta, Elías, que el Señor levantó para fustigar la apostasía de reyes, sacerdotes y de todo el pueblo. En un evento muy sonado en la palabra del Señor, Elías, guiado por el Espíritu de Dios, convidó a los 400 sacerdotes de Baal a hacer algo. Y le dijo al pueblo: vosotros andáis en 2 pensamientos. Que hoy se sepa a qué Dios van a servir ustedes, a Jehová o a Baal. Así que todo el pueblo lo citó. El pueblo estaba presente viéndolo. Le dijo a los 400 sacerdotes de Baal: empiecen ustedes, hagan un holocausto, un altar, echen agua, sacrifiquen el animal y clamen ustedes primero a ver si su Dios les responde. Toda la mañana saltando, brincando, haciéndose heridas en la piel y gritando. Entonces Elías empezó a burlarse de ellos: grite más duro porque de pronto su Dios está dormido, se les olvidó, grite más duro. Y no hubo respuesta. Por la señal era: el que responda por fuego, ese sea Dios sobre Israel. Cuando fue el turno de Elías, lo primero que hizo Elías, nosotros enfatizamos, hacemos mucho hincapié en el fuego. Elías oró y el fuego cayó. No, hoy me toca a mí hacer énfasis en algo que hizo Elías. Antes de fuego, Elías compuso el altar que estaba derruido,
que estaba arruinado. 12 piedras conmemorativas, cada una de ellas por cada tribu de Israel. Las cogió que estaban caídas, regadas, las cogió, las montó. Puso el altar, arregló el altar, y cuando arregló el altar, Jehová respondió. A David le tocó levantar un altar. Y cuando el altar personal. Ay, hermano, ¿y dónde consiguió 12 piedras? No, hermano, no son las 12 piedras. El altar eres tú. El tabernáculo eres tú. Tú, lo que llamamos corazón. El altar, el holocausto, ¿qué significa? Ya no matamos chivos, guajiros o corderos santanderianos. No, el sacrificio nuestro es un corazón contrito y humillado, presentándonos ante el Señor, confesando el pecado y haciendo de la oración nuestro refugio. Aquí holocausto, altar, significa oración diaria, plegaria diaria, intercesión diaria. Así como usted come todos los días, usted también debe orar todos los días. El alimento es al cuerpo combustible. ¿Y qué combustible le echamos al alma? Así que al final aparece un David amedrentado, atemorizado. Tiene que dar terronera que un ángel se te presente con una actitud amenazadora y con espada, sabiendo tú que ya hay 70,000 muertos por allá cerquita. Tienes que pensar que el turno te toca a ti ahora, que vas a morir. Y no es necesario que lleguemos al extremo de David, que corriendo y temeroso pagó. Pero él dice algo glorioso: no haré holocausto que no me cueste. No te presentaré un sacrificio que no me cueste. No lo vamos a hacer. Semejante demostración de amor que el Señor ha hecho con nosotros, en amarnos, en cuidarnos, en hacer de nosotros un templo vivo para el Espíritu Santo, morada de Dios en el Espíritu, en hacernos andar en novedad de vida. Qué grande bienaventuranza, qué felicidad, qué gracia, qué honra, que el Señor no tuvo en cuenta nuestro gran pecado, sino nuestra ingente necesidad, y tuvo misericordia de nosotros, y tuvo clemencia de nosotros. Y hoy, ¿cómo tenemos que pagar al Señor? Obediencia, 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 obediencia. La obediencia es mejor que 1000 holocaustos. Póngase de pie.